Damián, qué gusto el reencuentro en este arranque de año, podemos decir todavía, y después de varios meses sin hablar. Bienvenido a Telescopio de nuevo. Un placer compartir esta radio contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz año también y un placer, el placer es mío de poder compartir siempre con ustedes y poder hablar de geopolítica. La verdad que es un placer. Sí, y tú sabes que mientras veía esta fecha repasaba muchos de los temas que hemos tratado, Damián, compartido con la audiencia, y siempre el tema nuclear aparecía de una u otra forma. Por eso, en este 22 de enero que entra en vigencia el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que ya está funcionando, digamos, me parecía que tener tu opinión era fundamental. ¿De qué se trata esto? ¿Qué te parece la noticia? Mirá, yo creo que respecto a la entrada en vigencia del Tratado de No Proliferación, en el fondo pienso que el tratado es importante, pero no es decisivo. Uh-huh. ¿Por qué te digo que no es decisivo? Porque en el fondo no regula lo más importante, según mi opinión, que son las armas de destrucción masiva. Porque el tema, si querés, del control de armas nos lleva a preguntarnos ¿cómo se puede ganar una guerra en la actualidad? ¿Sí? ¿Cómo es que haces para definir lo que es la noción de conflictos hoy en día? En el siglo pasado por ahí era más fácil, pero hoy si buscas las guerras que están en la actualidad, sí. Siria, Yemen, la Costa de Marfil, el Mali, con el tema de Francia, es muy difícil. Entonces, el tema de los tratados de control de armas y de no proliferación, para mí encierran dos ejes que están muy interrelacionados. Primero, que la mayoría de los gobernantes, para mí se hacen los tontos con el tema de los conflictos bélicos, porque la realidad es que la crisis de los misiles de Cuba en los años 60 puso de manifiesto que las potencias militares ya no pueden enfrentarse entre sí porque nos quedamos sin planeta. Y además, ¿sí? Entonces, el armamentismo en sí cada vez tiene menos sentido, salvo para pequeñas guerras tercerizadas que siguen alimentando el lobby de las armas, como lo hablábamos, Siria, Yemen. Y esto, si querés, por ahí es más filosófico, pero encierra un tema que es más importante, que y esto lo hemos hablado en tus programas, que el ser humano es tan necio que creó un sistema de vida y un sistema financiero en donde el negocio de la guerra y la desconfianza hacia el otro sigue siendo el mejor de los negocios. Mientras esto siga, va a ser difícil realmente construir un paradigma de paz posible y duradero. Yo coincido con algunas de las cosas que dices claramente, Damián, porque además los países poseedores de armas nucleares, y hablando solo puntualmente de este tipo de armamento, no suscribieron este tratado. Pero pienso también en aquellas situaciones donde las sociedades no hacen nada y entonces los gobernantes reciben justamente esa señal. Esto llevó 75 años para que 50 países ratificaran este tratado y entrara en vigencia. Desde ese punto de vista, ¿puede ser entonces una buena noticia desde el logro alcanzado por las sociedades? Totalmente. Creo que si uno no se pone como idealista, ¿sí? En el terreno de lo simbólico, el tratado puede ser importante y de hecho es muy importante porque desde ya que ponerse de acuerdo en pequeñas cosas, le pongo comillas a las pequeñas cosas porque las armas que están en juego son grandes armas, pero sí puede dar esperanzas para grandes cambios en las próximas generaciones. Y siempre es interesante justamente para las próximas generaciones del mundo que los países, que las potencias se pongan de acuerdo a que no se pongan. Por eso el tratado, si bien no es fundamental y no va al carozo del asunto en lo que mi opinión respecta, de todas maneras me parece que merece algún tipo de celebración. Hay que ver, Honduras fue el último país en ratificarlo en octubre del año pasado y a partir de ahí empezó a correr el plazo que dice que este 22 de enero entra en vigencia. Ahora también sabemos, Damián, como digo una cosa, digo la otra, porque los tratados están hechos para romperse también. Y creo que Trump nos dejó señales de eso durante esta administración. Me bajo del club del Acuerdo de París, del pacto nuclear con Irán, de los tratados nucleares con Rusia. Sí, respecto al tema del expresidente Trump, ya tenemos que hablar del expresidente Trump. Algunos se pondrán contentos, otros lo lamentarán, pero
con respecto a la posición de Donald Trump y este tipo de tratado, hay dos maneras de verlo. Por un lado, es bueno que se firmen, como dijimos, acuerdos, pero todo el mundo recuerda la salida del tratado de control de armas que había hecho Trump respecto al que llevaban con Rusia. Sí. Y en ese sentido, hay un argumento del expresidente Trump que tiene una coherencia. ¿Cuál ¿sí? es? Porque lo que planteaba Trump es: ¿qué sentido tiene que Estados Unidos y Rusia se pongan límites en sus acciones o capacidades militares y que China pueda hacer lo que quiera? ¿Sí? No tiene mucho sentido. Y después, obviamente, los chinos argumentaban, ok, pero si nos sientan a nosotros a la mesa de negociación, ¿sí? También van a tener que sentar a los franceses, a los israelíes, a los ingleses, a los pakistaníes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es importante de lograr algún tipo de acuerdo global. Ya que estamos en este tema, te pregunto, porque una de las interrogantes que están planteadas es justamente cómo seguirá la gestión Biden muchos de los temas que evidentemente Trump dejó marcada la cancha. ¿Piensas que en este sentido Biden puede intentar, por lo que significó como momento político mundial, retomar las negociaciones con Irán, intentar un nuevo pacto de alguna manera? Yo creo que la llegada de Biden al poder realmente ha abierto nuevas esperanzas para resucitar este pacto nuclear con Irán que había logrado tanto entusiasmo Sí. que el expresidente Trump había borrado de un plumazo. Sí, seguramente Biden intentará reflotarlo, pero lo que sí es cierto es que la sociedad estadounidense, lo mismo que el Congreso, lo mismo que el Senado, después de 4 años de trumpismo, en donde Irán ha sido enarbolado como el gran demonio Claro. de Occidente, se le exigirá a Biden mucha más firmeza, una renegociación, al menos en el plano discursivo, ¿sí? Por ejemplo, agregar en el acuerdo nuclear el tema balístico, cosa que los iraníes están como muy en desacuerdo. Entonces, las negociaciones se anuncian complicadas, pero creo que el pacto nuclear con Irán, así como la Obamacare, así como el Acuerdo de París, eran como grandes marcas del gobierno de Barack Obama, y Biden se presenta como un heredero o como una continuación del proyecto de Barack Obama. Entonces uno imagina que intentará reflotar sobre todo el pacto nuclear. Y es importante señalar que a mediados de este año, del 2021, se vienen las elecciones en Irán. Y los moderados con Rouhani a la cabeza, y más vale que festejaron la victoria de Biden, porque lo único que había hecho estos 4 años de trumpismo fue reforzar el ala más dura, más ortodoxa, que se disputa el poder con los reformistas en Irán. Así que también habrá que estar muy atento. También es difícil imaginar que haya movimiento hasta después de las elecciones en Irán. Sí, clarísimo, es muy buen punto ese, porque además va a ser un tema de campaña en Irán, justamente entre esos sectores. Te pregunto, ya que estamos en tema, ¿pensás que con Corea del Norte, después del histórico o los históricos encuentros que mantuvo Trump con Kim Jong-un, también estén en la agenda de Biden, o lo volverá a colocar en un lugar de marginalidad planetaria? Mira, sinceramente yo personalmente nunca creía a un posible acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos. No creo que por ahí pueden hacer un poquito de ola a nivel geopolítico, pero en lo profundo los estadounidenses saben que no va a haber grandes cambios, porque pocos analistas creen seriamente que algo se iba a mover respecto a la situación en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque por varias razones. La primera razón es que el nuclear es una marca garantizada que tiene Corea del Norte, es una de las únicas razones por las cuales el mundo habla de este país. Para la población de Corea del Norte el tema del nuclear es uno de los grandes orgullos. Y también por el otro lado, porque en esta negociación que hizo Trump unilateral, ¿sí?, con Corea del Norte, se olvidó entre comillas, de poner en la ecuación a China. China es fundamental en la ecuación, en la que sostiene en muchos sentidos el régimen, y China tampoco tiene grandes conveniencias geopolíticas que el tema de Corea del Norte se arregle. Por eso yo veo como difícil que se pueda mover algo seriamente en ese sentido, a menos que se produzca algún terremoto geopolítico impensado y que las cartas se barajen de nuevo. Sí, ahí habrá que ver en todo caso también cómo juega Kim Jong-un
como decíamos también que en Irán habrá elecciones y tendrá su propio desarrollo. En estos días hubo movimientos en cuanto al partido de gobierno en Corea del Norte, algunas definiciones. Veremos en las próximas semanas, en todo caso, porque la gestión Biden recién empieza. Damián, volviendo al tema de los tratados, de la importancia o no que puedan tener, vos me comentabas cuando coordinábamos la entrevista que en realidad lo que estaría haciendo falta sería un movimiento mundial para poner en la mira a las armas, pero de destrucción masiva, más allá de las nucleares. Totalmente, totalmente. Efectivamente, eso sería lo ideal, pero si vamos a un realismo, sí, hoy yo lo veo como imposible porque ninguno de los países nuclearizados oficialmente u oficiosamente va a querer soltar esa pertenencia a este club selecto y sobre todo el poder de disuasión que representa a nivel de los otros países. Es como pensar, si querés, que los 5 países pertenecientes al Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, que hoy son los que deciden gran parte de la geopolítica mundial, Sin duda, acepten lanzar una reforma onusiana para reducir su propio poder de influencia y democratizar el juego. Nadie se imagina a los gobiernos de estos países diciendo, ¿saben qué? Nos juntamos los 5 países y decidimos que vamos a abrir el juego para el resto de los países porque no nos parece justo que nosotros decidamos todo. Lo mismo ocurre con el tema nuclear. Como dice el dicho, en realidad hay veces que uno tiene la sensación que este tipo de tratados lo que hace es como polemizar o tratar de buscar un acuerdo en cómo se administran los huesos en vez de hablar de las reses. Por eso uno dice que la ONU y el sistema global democrático, tal como funciona hoy, ¿sí? Por eso uno dice que es una farsa, al menos hoy, porque uno tiene la esperanza de que esto algún día cambie. Cuando se comience a hablar de un tratado que abarque las armas de destrucción masiva, como las bombas atómicas, o una real democratización del Consejo de Defensa de la ONU, yo creo que será uno de los indicadores de que la humanidad ha entrado en una nueva fase de conciencia. Al día de hoy estamos lejísimos. Sí, y decís eso y pienso también en resoluciones que no tienen que ver con este tema de la ONU, que se pasan por alto justamente porque las potencias no están dispuestas a ceder. Qué sé yo, lo que pasa con Palestina, por decir algo, o lo que pasa con otras situaciones donde la ONU fija posición y después termina pasando otra cosa. Sí, o cuando Estados Unidos, todas las veces que Estados Unidos decidió ir unilateralmente por su cuenta a la guerra con Irak, matar a tal general iraní, son todos acuerdos que violan en realidad los acuerdos de la ONU. Por eso uno dice, la ONU finalmente es un dinosaurio que acaba de cumplir 75 años y que lo único que marca hoy en día es el estado de putrefacción que tiene este sistema onusiano que dice administrar la geopolítica mundial. Y 75 años llevó que 50 países ratificaran el tratado para que entrara en vigencia y bueno, nos permita por lo menos poner este tema sobre la mesa y seguir generando conciencia, que en definitiva es lo que se busca con el tratado. Damián Jakubovic, qué gusto el tiempo que nos dedicaste. Esperamos que en el 2021 nos sigan encontrando juntos. Me parece perfecto y como siempre te agradezco el espacio en tu programa que es muy importante.